la situación económica. Hola Nadine, buen día. Nicolás te está saludando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Un gusto. Bueno, quiero que me comentes un poquitito sobre el tema salarios y cómo han notado ustedes el movimiento, si han tenido caída con respecto a la inflación. Mira, los últimos datos disponibles de INDEC son de abril de este año y marcaron, en el caso del sector privado registrado, un aumento del 2,5%, en el caso del sector público un aumento del 2,3%, ambos aumentos por debajo de la inflación, que en abril fue del 2,8%, o sea que en abril hubo una leve retracción del poder adquisitivo del salario privado formal y del salario del sector público a nivel nacional. Bien, bien. Cuando tomas el cuatrimestre completo, ¿no es cierto?, el salario acumulado del cuatrimestre, bueno, tenés que el sector privado registrado está con un aumento de poder adquisitivo del 12% y el sector público promedio argentino con un aumento del 7,2%. Esto teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que el año pasado, en los primeros meses del año, fue cuando se dio la mayor caída del poder adquisitivo del salario. Se está comparando contra esos meses. Otra comparación que yo vengo haciendo es contra el mes de noviembre del 2023, mes previo, ¿no es cierto?, al salto evaluatorio de diciembre, para evaluar cómo están los salarios en relación a ese momento. Y bueno, y ahí lo que primero que surge, Nicolás, es que tanto en la parte privada como pública llevas prácticamente unos 5 meses de salario real prácticamente estable, ¿sí? Que no se mueve un mes respecto a otro. Yo recién te hablé de una leve caída, ¿no es cierto?, muy leve respecto a marzo. Pero cuando lo miras en perspectiva, tenés 5 meses con un nivel muy parecido. Ahora ahí hay una diferencia. Mientras el salario privado registrado está prácticamente en el mismo nivel que noviembre de 23, ¿sí? O sea que después de caer fuerte los primeros meses del 24, recuperó y se mantiene ahí, no siguió creciendo. El salario público, que sigue estando estable, digamos, como dije recién, en los últimos meses, está 15% abajo poder adquisitivo respecto a noviembre del 23. O sea, hay una dinámica muy distinta entre el empleado público y el empleado privado formal. Cuando me hablas del salario, para que se entienda, ¿estamos hablando del poder adquisitivo, de lo que yo compraba ahora o con lo que compraba en noviembre del 2023? ¿Es eso, no? Exactamente. Diríamos que hoy un empleado privado formal de Argentina está con un poder adquisitivo muy parecido al de noviembre del 23. Bien, bien. Mientras que un trabajador público está con un poder adquisitivo un 15% inferior al de noviembre del 2023. Cuando ya en noviembre del 23 o en el año 23 vos venías debajo del año 17. O sea que estás acumulando, hasta en el caso del sector público, ha tenido una pérdida adicional a la que ya venía trayendo respecto al año 17, que fue el último año donde tuvimos un nivel alto de salarios, digamos, mirando para atrás. Y te pregunto, Nadine, ¿qué análisis? A ver, esto ya es una pregunta subjetiva para vos, ¿no? Si esto es positivo o negativo, porque, digamos, del lado del gobierno te puedes decir, tenés el mismo poder adquisitivo, comprás lo mismo de lo que era en noviembre 23, pero en noviembre 23 tenías una economía con inflación, con lo cual tu perspectiva era de mucho temor. Bueno, y ahora no. Sí, hay una cuestión que es esencial, digamos. Sí. En el caso privado formal, que tiene un poder adquisitivo similar al del 93, cuando vos comparas la evolución de ese salario con los distintos componentes de la canasta, el salario privado solamente le ganó a prendas de vestir y a alimentos. Perdió contra todo el resto de bienes, o sea, perdió contra
servicios públicos, perdió contra alquileres, perdió contra salud, perdió contra transporte, ¿se entiende? Sí, o sea, has tenido un cambio de precios relativos, principalmente visto por el lado de los servicios públicos, que hace que la persona que no ha corregido su consumo de servicios públicos, hoy tenga que destinar mucho más porcentaje de su ingreso a pagarlo, y por ende le quita poder adquisitivo al consumo de otros bienes como pueden ser los alimentos y bebidas. ¿Sí? ¿Se entiende ese punto? Sí, o sea, si seguías consumiendo la misma cantidad de energía eléctrica que en ese momento, hoy estás pagando mucho más y eso hace que puedas comprar menos otros productos, ¿sí? ¿Se entiende? Exacto. Sí. O sea, si vos en el promedio estás con igual poder adquisitivo, pero has tenido un cambio de precios relativos importante. Bien. Si te vas al caso del empleado público, que ya pierde un 15% de poder adquisitivo respecto a noviembre del 23, en ese caso el salario público solamente le ganó algo a prendas de vestir, y de ahí perdió contra todos los otros componentes, ¿sí? Entonces ahí es más significativa, porque ahí ya tenés una pérdida de poder adquisitivo en todo, ¿se entiende? Prácticamente en todo, excepto en prendas de vestir. Esa es la situación. Obviamente esta caída del salario real público es de alguna manera la causa, en parte, ¿no es cierto?, del ajuste de gasto público que se hizo en Argentina, tanto a nivel nacional como provincial, porque el salario público, ¿no es cierto?, hacia todo el empleo público. Sí. Entonces, esta caída es de alguna manera la que en parte ha explicado la caída del gasto público de Nación y de las provincias en Argentina durante el año 2024. Nadine, ¿y qué perspectivas ves para el segundo semestre del año en temas salarios comparado con la inflación? ¿Qué ves vos? De mantenerse la situación de abril, es decir, de mantener un poder adquisitivo prácticamente similar, es decir, que de alguna manera el salario mes a mes crezca como la inflación, el año terminaría para un empleado privado con un poder adquisitivo un 5% más alto que el año pasado, sí, y para el público un 3,5% más alto en el año. El desafío pasaría para el 2026. Claro, cuando ya te vas a comparar con otra economía, claro. Ya te vas a comparar con un salario, claro. Entonces ahí pasa el desafío de decir, bueno, ¿cómo vía mayor inversión, vía mayor productividad, los trabajadores van a poder empezar a tener un cambio de salario real, ¿no es cierto?, que obviamente la idea sería que fuera creciente. Sin duda. Sí, además para que haya más movimiento en esta economía que en algunos sectores tiene recesión, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Está pasando, sí, hay una dinámica diversa. Hay sectores como consumo de autos, consumo de motos, que está creciendo a una velocidad muy importante. El crédito prendario está creciendo, el crédito hipotecario muy importante, pero bueno, todavía a nivel de consumo de alimentos y de bebidas no se percibe esa tasa de crecimiento, y en parte tiene que ver con esta dinámica que estamos hablando de los salarios. Sí. Nadine, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un buen día, con gusto. Hasta luego. Nadine Argañarás, doctora en Economía, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Para pasar en limpio, entonces, los salarios de los privados vienen creciendo. Si siguen este ritmo van a crecer un 5%, y los salarios de los públicos van a crecer un 3% si siguen a este ritmo al final del año. Pero él dice, nos estamos comparando con una economía, la del año pasado, una economía bastante retraída, ¿no? Porque ya habían tomado medidas fuertes. El desafío para Milei va a ser el año que viene, el 2026, que ya se va a comparar con un 2025 que va a estar un poquitito más equilibrado. Moni, dale. En Nor Construcciones encontrás las mejores ofertas y promos increíbles en materiales para la construcción.